A abrir nuestras Biblias. Manda. Niños, bueno, si hay niños, es mi madre que tiene algo preparado para los pequeños. Entonces, si hay niños primarios, pueden salir con mi madre para su clase. Si no hay niños primarios, aquí se quedan. Madre, aquí se quedan. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Si hay niños, por favor, a clase, por favor. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio. Estamos en Apocalipsis, ya tenemos mucho tiempo estudiando Apocalipsis, meses y meses, y estamos en el capítulo 11. Seguimos aquí. En este capítulo lo que hemos visto es interesante hasta ahorita. Empezamos estudiando acerca de los dos testigos. Hace 15 días, por la semana pasada en la tarde no estuve presente, predicó en mi lugar el hermano Marcial. Le estoy muy agradecido por haberme ayudado con eso. Pero entonces, hace 15 días nosotros estudiamos acerca de los dos testigos. Los dos testigos es un tema de mucho debate, ya lo habíamos platicado. Ellos sabemos que son, como menciona el versículo 4 del capítulo 11, que son dos olivos, hablando acerca de ellos como hebreos. Sabemos que uno de ellos, su identidad es obvia, porque la Biblia nos dice claramente que el que vendría sería Elías. Entonces sabemos que Elías es uno de los dos testigos. La identidad del segundo testigo es desconocido, aunque por las características mencionadas en los versículos 4 al 6, por estas características que se mencionan acerca de ellos, se cree que uno de ellos es Moisés, porque tiene la característica de plagas y de hacer, Elías era hacer llover, entonces todas estas cosas, convertir el agua en sangre, etcétera, son características de Moisés que él mostró en el Antiguo Testamento, obviamente con las 10 plagas de Egipto y todo eso. Entonces muchas personas asocian a el segundo testigo con la persona de Moisés. Sin embargo, hay algunos de nosotros, incluyéndome a mí, que creo que el segundo testigo es Enoc, porque es el único otro humano, aparte de Elías, que no vio muerte. Y tenemos que entender que ellos también van a tener cuerpos glorificados. Y estando en el cielo, en su cuerpo humano, porque Elías fue traspuesto y Enoc también fue llevado, entonces a causa de esto, ellos aún no tienen su cuerpo glorificado. Y para estar en la eternidad van a tener la necesidad de ese cuerpo glorificado. Entonces es mi opinión que el segundo testigo es Enoc y el otro obviamente Elías, porque ambos tienen que morir para que puedan tener ese cuerpo glorificado. Entonces nuevamente esto es de mucho debate en cuestión a la identidad del segundo, pero todo eso ya lo hablamos la semana pasada. Y obviamente, como vimos en el versículo 2 del capítulo 11, hace 15 días, también habíamos estudiado que Dios les dio a ellos la autoridad de dar el evangelio aquí en este mundo por 42 meses, es decir, 3 años y medio. Recuerden que ellos van a estar trabajando o laborando durante la segunda mitad de los 7 años de tribulación. Si ustedes recuerdan, son 7 años, pero vienen divididos en 2 secciones, 3 años y medio y 3 años y medio, que es la tribulación tal cual y la gran tribulación. Ahora, muchas personas piensan que, no sé qué es lo que piensen, pero tienen el asunto de que no saben realmente cuánto tiempo van a estar laborando. Es claro, van a laborar 42 meses en la segunda mitad. Y resulta que esto es interesante porque es durante el mismo tiempo que Dios le permite al anticristo trabajar aquí en el mundo, durante la segunda mitad de los 7 años. Entonces ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias por su salvación preciosa, la cual usted nos da por medio de su Hijo Jesucristo y exclusivamente por medio de Él. Gracias, Señor, porque la salvación no es por obras, sino exclusivamente por gracia.
La salvación es de Jehová, dice la Biblia, en todo aspecto, en fe, en arrepentimiento, en llamado, en absolutamente todo. Gracias, Señor, por ello. También le damos gracias, Señor, porque podemos tener una copia de su bendita palabra en la mano de cada uno de nosotros y podemos estudiarla y aprender cada día más acerca de su persona, en alabanza a usted, en adoración a usted, en consagración a usted. Gracias le damos, Señor, por esta su iglesia, que esta iglesia verdaderamente sea consagrada, que sea una iglesia que pueda decir verdaderamente que ha sido sacado del mundo para el uso celestial, para el uso suyo, Señor. Gracias por todo lo que nos ha dado, en el nombre bendito de su Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, los dos testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok. En la sección anterior habíamos visto que ellos realmente son indestructibles. Nadie puede tocar a estos dos testigos y quienes quiera poner la mano ciertamente pagarán por ello. Pero aquí estamos viendo que ellos mueren. Estos dos testigos tan poderosos que tienen control de las cuestiones del ambiente, que tienen control del agua que llueve, de la sequía, si llueve o no llueve, que tienen poder para hacer el agua sangre y para traer todas estas plagas. Estos que tienen poder de sacar fuego literal por su boca, ahora están muertos. Pero quiero que entiendan que ellos mueren hasta que haya terminado su testimonio. Es decir, ellos tienen una tarea específica: predicar la palabra de Dios. Cuando todos hayan oído, es decir, todo el planeta que exista, toda la humanidad que todavía viva durante ese tiempo, cuando todos hayan oído, las labores de ellos van a terminar. Y es sino hasta ese momento, cuando ya su utilidad ha llegado a su fin, y no porque no sean útiles, sino porque el trabajo al que fueron llamados ya se cumplió. Cuando esto llegue a su fin, Dios va a permitir que estos dos testigos sean muertos, sean asesinados. Ellos van a ser asesinados por la bestia. Ahora, vamos a hablar un momento acerca de la bestia. Muchas personas afirman, porque así se les ha enseñado, que nada más existe o que existirá un solo anticristo. Y muchas personas, muchos pastores, la gran mayoría, así lo predican, que nada más existe o existirá uno solo. La realidad es que esto es falso. Son dos anticristos que aparecen en la Biblia y es extremadamente claro. Vamos a ir rápidamente a Apocalipsis capítulo 13 y vamos a ver aquí dos cosas muy interesantes. Ahora tenemos que recordar, antes de leer aquí en Apocalipsis 13, les voy a recordar que la palabra anti, es decir, de anticristo, la palabra anti tiene dos definiciones: en contra de y en lugar de. Otra vez, la palabra anti tiene dos significados: en contra de y en lugar de. Entonces, anticristo, uno que está en contra de Cristo y otro que está en lugar de Cristo. ¿Okay? Son dos anticristos. La palabra anti tiene dos definiciones, no se pierdan. Anti, uno va a estar en contra de Cristo y el otro va a estar en lugar de Cristo.
Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, ambos anticristos son descritos aquí. El primero, capítulo 13 y versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón, etc. Muy bien. Ahora, esta bestia, esta es la bestia política, es decir, el anticristo que está en contra de Dios, en contra de la persona de Cristo. Ok, esta primera bestia, la que sale del mar, dice el versículo 1, esta bestia que sale del mar es la bestia política. Esta es la bestia a la que todo mundo le tiene miedo, ¿sí? Esta es la bestia que es la que todos consideran ser la única. Sin embargo, como lo mencioné, hay 2 bestias. La segunda bestia la podemos ver ahí mismo en Apocalipsis 13, pero capítulo 11. Después vi otra bestia. Entonces hay más que uno. Este es el segundo anticristo de la tierra. Ahora, cuando se refiere ahí a tierra, se refiere a Jerusalén. El primero que menciona en el 13:1, que dice que viene del mar. Mar implica en la Biblia, siempre tiene que ver con las naciones gentiles. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia alguna referencia del mar, implica naciones gentiles. Entonces, la primer bestia, la que todos piensan que es el único, es gentil, porque viene del mar. La segunda bestia dice que viene de la tierra. Esto es Jerusalén. Cuando habla de tierra, la Biblia está hablando de tierra santa, en este caso Jerusalén. Ahora, si nosotros recordamos, los hebreos hasta el día de hoy siguen esperando y buscando al Mesías. Los hebreos no creen que Cristo Jesús es el Mesías, Dios encarnado, que vino a nacer y a tener victoria. Ellos no aceptan a Cristo Jesús de esa manera. Pero ellos van a aceptar uno de los suyos como Mesías. Tiene que ser un judío para que el pueblo hebreo le acepte. Por lo tanto, el segundo anticristo es religioso, es el falso profeta, es el maestro falso, el que se hace pasar por Cristo Jesús, quien viene de la tierra. Entonces, el primer anticristo es político y es gentil. La segunda bestia es falso profeta, es religioso, y este es judío. La primera bestia es el anticristo que está en contra de Cristo, y la bestia del versículo 11 es el anticristo, el que está en lugar de Cristo. Es el que se va a hacer pasar por el Mesías. Y los hebreos lo van a aceptar, y los judíos van a verlo y van a decir: este es el Mesías que hemos esperado por 6,000 años, finalmente ha llegado, pero va a ser un falso Mesías, un falso profeta, un fraude, pero ellos lo van a aceptar. Entonces son 2 anticristos y no uno. Vamos empezando con eso. Uno que es gentil, uno que es judío, uno que está en contra de Cristo y uno que está siendo fraudulento y está en lugar de Cristo. ¿Okay? Ahora, habiendo aprendido esto, regresemos a el capítulo 11 donde estamos estudiando. Ahí en el versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia, es decir, la bestia política, no está hablando aquí de la bestia religiosa, sino la bestia política, el gentil. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ok, vamos a enfocarnos ahí en la palabra que sube, o en la frase que dice que sube del abismo. Muchos interpretan esto y dicen: es que viene del infierno mismo, el anticristo viene del infierno.
y va a venir y va a matar, pues esto es falso. La bestia no va a venir del infierno, la bestia es un humano, nacido aquí en este planeta Tierra, y él nunca ha estado en el infierno, y del infierno no va a salir para venir a aterrorizar el mundo. Él no viene del infierno, pero muchos así lo interpretan porque dice que viene del abismo. Pues déjenme explicarles algo en cuestión al que dice que él viene del abismo. El anticristo, la bestia, no el anticristo religioso, él va a hacer algo que es muy interesante. Recuerden que él es político y él tiene que ser aceptado mundialmente. Todo el planeta Tierra tiene que aceptar a este político para que él pueda ser el soberano del planeta. Tienen que votar a favor de este individuo. ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer este cuate para que todo el planeta voten a favor de él y digan, te queremos, oh bestia, que seas tú nuestro rey a nivel global? Algo tiene que haber hecho él para que le acepten como político. La Biblia y nosotros esto lo llamamos la gran mentira. Él va a hacer algo espectacular para que todo el mundo le acepte. Esta gran mentira es muy peculiar. Recuerden que Satanás siempre quiere imitar a Dios. Él quiere ser igual a Dios. Eso nos lo dice el libro de Isaías capítulo 14, que él quiere ser igual a Dios. También Ezequiel capítulo 28 nos habla del asunto. Satanás quiere estar y ser igual a Dios. Fue ese orgullo el que llevó a cabo su caída. Ese pecado del orgullo. Él quería elevarse y ser como Dios. Y por lo tanto, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Lo más grande que hemos visto aquí en este mundo. Su muerte y su resurrección. Eso es lo máximo que ha pasado en este planeta. Tan grande fue el impacto de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que 2000 años después aún seguimos hablando del tema de la muerte y resurrección de Cristo. Y su muerte y su resurrección cambió al planeta completamente. Este evento, la muerte y resurrección de Cristo, cambió todo. ¿Y saben qué? Satanás quiere hacer lo mismo. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el anticristo para tener la aceptación del planeta? Pues él va a morir y va a resucitar. ¿Okay? Esta es la gran mentira. El anticristo político va a hacer algo fraudulento, va a hacer una gran mentira. Él va a aparentar morir y después va a aparentar resucitar. Y cuando esto suceda, todo el planeta va a decir, la bestia murió y resucitó. Votamos por ti, mi amigo. Vas a ser el rey del planeta. Vamos a ver esto. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Explico. Durante los 7 años de tribulación, en la segunda mitad, este amigo, el anticristo, fraude, instrumento de Satanás,
va a querer hacer lo mismo que Cristo hizo hace 2000 años. Pero como Él no puede, Él no tiene poder sobre la muerte y la resurrección, la vida, como lo tiene Jesucristo. Él no tiene ese poder. Entonces, tiene que ser un fraude. Entonces, fíjense lo que dice. El que era... ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, ya me perdí. Sí. La bestia que has visto que era y no es, y está por subir del abismo. En otras palabras, el que era tiempo pasado porque vivió y murió, y no es porque murió, y está para subir del abismo, resurrección. Entonces está diciendo que esta bestia fue porque estaba vivo, y ya no es porque murió, y va a subir del abismo, es decir, que resucita. ¿Okay? Y otra vez ahí al final del versículo 8 dice, viendo la bestia que era, y no es, y será. Es decir, la bestia va a llevar a cabo una mentira tan grande que dice que únicamente los que no son escogidos de Dios van a creer. Los que son salvos no lo van a creer. Pero la gran mayoría de la población mundial no va a tener a Cristo en su corazón. Y se van a tragar esta gran mentira de que la bestia murió y resucitó. Ahora, vamos a ver otro versículo que habla acerca de esto. Apocalipsis capítulo 13, ahí mismo donde estábamos hace unos momentos. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. 13, 5 al 8. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. Recuerden, este es el que salía del mar, la bestia que sale del mar. Es la primera bestia, no la religiosa. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemas. Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los mismos 42 meses que tienen los dos testigos. Entonces, es el mismo tiempo. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. Porque recuerden que este es el anticristo en contra de. El que aparece en el versículo 11 es el que viene en lugar de. ¿Ok? Y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces el anticristo político va a vencer a los creyentes, los va a derrotar, va a hacer una masacre y Dios se lo va a permitir. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Muy parecido a lo que dice 17:8, que nada más los que no son salvos van a creer esta mentira. Ahora observen, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. ¿Dónde está? Versículo... No. Me faltaba poquito. Ok, 13:14. Ok. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces está hablando de la bestia religiosa. Dice que este va a hacer grandes señales. ¿Por qué? Porque él está en lugar de Cristo. Y en todas estas señales, como milagros que él hace en lugar de Cristo, dice que hace delante de la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. En otras palabras, el anticristo religioso, se supone que él hace todos estos milagros y señales, igual que nuestro Señor Jesucristo. Por eso es en lugar de. Ahora, la bestia, es decir, el anticristo político, va a tener una herida de espada como de muerte. Y dice que va a ser sanado esa herida. Entonces, quien lo va a sanar es el falso profeta. Entonces va a llegar el falso profeta y va a poner sus manos sobre la bestia de forma milagrosa, y la bestia va a sanar. Y después el profeta falso va a menguar, es decir, él se va a hacer menos y le va a decir a la gente
voten por la bestia, voten por él, el que fue y no es y será. Voten por él, acéptenlo a él como rey. En otras palabras, era un fraude entre los dos, cómplices de mentira, e hicieron esta gran mentira, falsa resurrección de la bestia, falsa muerte de la bestia, y el mundo va a votar por él y lo van a aceptar. Continuamos. Versículo 8. Finalmente ya hemos llegado a un versículo más. 10:8. 11. 11:8. Ok, gracias. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, en sentido espiritual, aquí Juan está llamando a Jerusalén Sodoma y Egipto. Sodoma, un lugar de homosexuales, un lugar de lujuria, un lugar de pecados asquerosos, inmundos, asesinos, porque ese fue el lugar donde Cristo Jesús murió. Egipto siempre representa el mundo, y aquí Juan le está llamando a este lugar Sodoma y Egipto. Una descripción muy fuerte en cuestión a la gran ciudad. También la gran ciudad, sabemos que es Jerusalén, porque la gran ciudad es otra manera de referirse a Jerusalén. Hay varios versículos en la Biblia que nos muestran acerca de Jerusalén como... no encuentro ninguno, creo que no puse ninguno. Ok, como la gran ciudad. Entonces, este es otro nombre que se le da a Jerusalén. Gracias. Muy bien. Entonces, ellos van a poner sus cadáveres, dice, en la plaza. Si nosotros vemos el griego original, no dice plaza, dice calle. ¿Okay? Entonces, en el griego original dice que sus cadáveres van a estar expuestos en la calle, como perros, en Jerusalén. Y nos dice el versículo, el versículo 9, que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Entonces, estos dos testigos van a estar tendidos o colgados, no nos dice exactamente cómo van a estar, pero sabemos que sus cadáveres van a estar allá aventados a la calle, dentro de Jerusalén, y ser expuestos a todas las naciones. Pues, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo van a ser expuestos a todas las naciones? Los medios de comunicación, los celulares. Ahí van a pasar todos los metiches con el celular. Mira estos muertitos, pa'l Face. ¿Okay? Y eso va a ser lo que va a pasar. Toda la gente los va a estar, las cámaras, los satélites, los noticieros, la radio, todo va a estar enfocado en los cadáveres de estos dos testigos, y ahí van a estar pa'l Face. El selfie con el muerto. Esto es exactamente lo que va a pasar. Ellos van a ser sus cuerpos expuestos en la calle a las naciones, en burla. Ellos tan feo van a tener el corazón en aquellos tiempos que no van a estar ni siquiera dispuestos para enterrar a estos cadáveres. Esto es una deshonra para un hebreo, en Israel especialmente. Tenías que disponer del cadáver, no podías dejar expuesto un cadáver. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo fue bajado de la cruz el mismo día. No podían exponer cadáveres o exhibir cadáveres. Esto era en contra de la palabra de Dios. Era en contra de la ley del Antiguo Testamento. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 21 para ver qué era ley divina. Deuteronomio capítulo 21, y vamos a leer los versículos 22 y 23.
Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado, y no contaminará su tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces ellos tenían por ley divina que enterrar el cadáver. Y esto estamos hablando que estaban en Jerusalén. En Jerusalén es donde se van a exponer los cadáveres de estos dos testigos, corrompiendo la tierra que Dios les dejó por heredad. Entonces ellos van a estar completamente en contra de Dios, obviamente al matar a estos dos individuos desde ahí, y en contra de Dios porque ellos están corrompiendo el suelo hebreo, que es la heredad de ellos, por no disponer y enterrar a los cadáveres, o disponer de ellos, enterrarlos. Por esto Cristo fue bajado el mismo día de la cruz. Ahora, tenemos un evento donde en el libro de los Hechos, en deshonra, sacan el cuerpo de Pablo, pensando que él era un cadáver. Vamos a ver, Hechos capítulo 14. Y sí era un cadáver, eso ya lo hemos platicado antes. Pero Hechos capítulo 14 y versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, y le dejaron ahí afuera en la calle. Pensaban que él estaba muerto, que sí estaba muerto, pero bueno, ese es otro punto. Y lo sacan de Listra después de que lo apedrean, y ahí dejan su cuerpo tendido en la calle sin enterrar el cuerpo de Pablo. ¿Por qué? Porque esto mostraba el disgusto y la deshonra que ellos tenían hacia la persona de Pablo. Esto es exactamente lo que va a pasar con los dos testigos. Van a ser deshonrados. Sus cadáveres van a ser deshonrados. Es una aberración para un hebreo, y como lo menciono, muestra de deshonra. Versículo 9. Y los del pueblo, tribus, lenguas, naciones, verán sus cadáveres. Ya explicamos todo eso. Nos vamos con el 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Algunos eruditos han llegado a hablar acerca de esto y dicen que es la Navidad de la Bestia. Así lo llaman, la Navidad de la Bestia. Es muy común escuchar de este evento como la Navidad de la Bestia. ¿Por qué? Porque mueren estos dos y ellos empiezan a darse regalos como si fuera Navidad. Siempre se me ha hecho muy interesante. En Navidad acostumbramos nosotros dar regalos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, festejando un nacimiento que no es el de nosotros. Es el cumpleaños de Cristo Jesús, que se supone que celebramos en Navidad, pero a Él no le dan nada, los regalos son para todos los demás. Esa es la realidad en cuestión a la Navidad. Pues esto es lo mismo, nada más que la Navidad satánica. Mueren estos dos y en celebración de su muerte ellos se andan regalando cosas. Dice que estaban expuestos por 3 días y medio, dice la Biblia. Naturalmente los 3 días nos hace comprender el parecido muy grande con la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Y a diferencia de la bestia que hizo una falsa muerte y una falsa resurrección, estos van a morir de veras y van a resucitar de veras para honra y gloria de Dios y por medio de su poder. Y la celebración va a ser corta. Van a empezar a festejar el día que ellos mueran, pero tan solo el festejo o la Navidad satánica les va a durar tan solo 3 días y medio. Porque así como Cristo fue resucitado de entre los muertos,
como la señal de Jonás también en el Antiguo Testamento. Ellos ahora van a resucitar de la misma manera, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios. Versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida, enviado por Dios. Recuerden que es este mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es este mismo Espíritu que le dio vida a Adán y Eva y a todo ser vivo. Entonces es este Espíritu Santo que va a darles vida nuevamente, así como lo hizo con Cristo, así lo va a hacer con estos 2 testigos. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Imagínense, estás viendo el meme, estás viendo el video en vivo, estás viendo tú el selfie que se acaban de tomar con el cadáver, y de repente el cadáver se levanta. Ay, ya mami, vamos a correr, aquí espantan. ¡Ah! Y eso va a ser lo que va a pasar. Ellos van a estar televisando, sacando selfies, todos van a estar viendo los cadáveres, todos festejando y dando regalos, y etcétera, etcétera. Y de repente el muerto se levanta. ¡Ay! Se les acaba así su celebración. Tengo una imaginación muy grande y se me hace muy... Ok. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía a los 2 testigos: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Entonces, no tan solo fueron muertos y expuestos y exhibidos, deshonrados, sino que el Espíritu Santo los levanta. Todo el mundo lo está viendo, se levantan ellos de los muertos y ascienden, así como nuestro Señor Jesucristo también ascendió al Padre en Hechos capítulo 1, versículo 6 al... ni me acuerdo, no lo tengo anotado, ahorita lo buscamos. Así como Cristo Jesús fue ascendido, también ellos ascendieron. Hechos capítulo 1, no sé por qué no lo anoté. Hechos capítulo 1, versículo 6 a 10, 9. Hechos 1, 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, por la ascensión de Cristo, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pero antes de que Cristo venga, ascienden los 2 testigos. Así como Cristo resucitó, así resucitarán los 2 testigos. Así como Cristo ascendió, así ascenderán los 2 testigos. Y todo el mundo lo va a ver. Versículo 13. 11:13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien. Entonces vemos que cuando ellos resucitan, hay un terremoto. ¿Saben qué pasó? En comparación con Cristo, cuando Cristo resucitó, también hubo un terremoto. De hecho, la diferencia es que cuando Cristo muere, también hubo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, hubo un terremoto en su muerte y hubo un terremoto en su resurrección. En el caso de los 2 testigos, nada más vemos un terremoto en su resurrección. Entonces vamos a ver el de Cristo rápidamente. Me costó trabajo encontrar el hermano Víctor. Yo estaba seguro que había un terremoto en la resurrección, pero no lo encontraba.
El hermano me hizo favor de encontrarlo. Mateo capítulo 28 y versículo 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Obviamente estamos hablando de la muerte de Cristo Jesús. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y obviamente fue el asunto de la resurrección en aquel momento. Entonces hubo un terremoto en su muerte y hubo un terremoto en su resurrección. El terremoto de su muerte, si ustedes lo quieren ver, es en Mateo capítulo 27, un capítulo antes, versículos 51 al 55, 56. Ok. Entonces, esto es muy interesante, también la resurrección de el temblor a la hora de su muerte, pero ese no es el punto. El asunto es que vemos la similitud en la muerte de ellos, en la resurrección de ellos, en la ascensión de ellos y en el terremoto. Entonces podemos ver muchas similitudes entre lo que sucederá con estos dos testigos a lo que sucedió con la persona de Cristo Jesús. Con este terremoto murieron 7,000 habitantes, o morirán 7,000 habitantes de Jerusalén. El terremoto causó muerte. ¿Quieren ver un contraste? Con Cristo, el terremoto causó vida. Vamos a verlo, Mateo, otra vez. Vamos a leerlo siempre. No lo iba a leer, pero vámonos ahí. Mateo capítulo 27 y 50. ¿Dónde está? 57, versículos 52 y 53. Que ya les va. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hecho, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces, en el terremoto de Cristo Jesús, este terremoto trajo vida. Cristo no fue el único que resucitó. Hubo otros que resucitaron en ese tiempo. Muchos no saben eso, y ese es el gran misterio, un gran misterio. Y Mateo capítulo 27 es el único lugar en toda la Biblia que nos habla acerca del tema de los que resucitaron cuando Cristo resucitó a la hora del terremoto. Entonces el terremoto con Cristo trajo resurrección, trajo vida de los santos del Antiguo Testamento, mientras que en el terremoto de los dos testigos por venir no trajo vida, sino que trae muerte. 7,000 personas de Jerusalén morirán. También vamos a ver otro contraste. En el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó, no crean que millares y millares y millares creían en Él. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que tan solo eran 120. Cuando Cristo resucitó, tan solo 120 de ellos. Pero con los dos testigos, miles, si no es que millones, van a ser salvos. Observemos el versículo 14, no sé, 11, 13, ¿dónde estoy? No. En aquella hora hubo un gran terremoto, versículo 13, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Es decir, que los demás aceptaron a Cristo Jesús, fueron salvos. Gran número de hebreos y de la población alrededor del mundo van a ver este acontecimiento y van a dar gloria a Dios. Es decir, que van a decir: Señor, verdaderamente eres tú. Pero específicamente esto es para la nación judía. ¿Por qué? Es decir, la casa de David. Esta salvación
en este momento es, aunque todo el planeta lo vea, va a estar más dirigido hacia el pueblo de David, al reino de David, a la casa de David, los judíos. Esto porque debe de cumplir con profecía. Vamos rápidamente a Zacarías. Zacarías capítulo 12 y versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, es decir, a Cristo, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. La casa de David será salva cuando vean realmente el acontecimiento de estos dos testigos. Los que queden, obviamente entrarán al milenio, si es que sobreviven hasta ese punto. Pero la casa de David será salvo en gran manera a este acontecimiento al final de los 7 años, tirándole a... No, sí, el final de los 7 años, la última parte de los 42 meses donde a la bestia se le da autoridad. También vamos a ver Zacarías capítulo 13 y versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Israel será salvo. Pero hay de aquellos que crean en la gran mentira. Pablo también dijo algo similar. Vamos rápidamente a ver Romanos. Romanos capítulo 11, y con esto vamos a terminar. Versículos 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles, o el tiempo de los gentiles, de eso habla el libro de Daniel. Ese tiempo se cumple al final de los 7 años de tribulación, cuando ya los gentiles ya no tendrán poder, porque Cristo los va a destruir. Entonces, hasta que no ha llegado la plenitud de los gentiles, es que el endurecimiento del corazón de Israel se quitará. ¿Cuándo es eso? A la resurrección de los dos testigos. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por lo tanto, todo este asunto con los dos testigos tiene mucho que ver con la salvación de Israel. Obviamente, siendo muy drástico la comparación entre Cristo y el acontecimiento con él y los dos testigos. Y claramente podemos ver también la resurrección falsa de la bestia, que no sirvió para nada más que mentirle al planeta para que votaran por él. Pero ahora la de los dos testigos, en contraste, es una muerte y una resurrección y una ascensión verdadera por el poder de Dios y para su honra y para su gloria. Por último, el versículo 14, ahí termina toda esta sección. Dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Esto es porque, si ustedes recuerdan, la sección de los dos testigos es el interludio entre la sexta y séptima trompeta, y el tercer ay ya viene incluido como la primer copa. Entonces, si no sabe de lo que estoy hablando, va a tener que regresar a ver los videos para entender los mapas de los sellos, trompetas y copas. Pero con esto finalizamos el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo y que haya sido de bendición para ustedes. Señor Padre, gracias le damos por su bendita palabra.
Señor, le damos gracias porque usted es fiel a ella, que lo que usted dice lo cumple, y podemos ver que usted aquí habla, Señor, por medio de Juan el apóstol, acerca de estas cosas que acontecerán, las cosas que serán, y podemos tener la seguridad de lo que va a acontecer con estos dos testigos y lo que va a acontecer con el anticristo político y el anticristo religioso, quien harán este fraude y harán esta gran mentira. Ay de aquellos de la población del mundo, Señor, que acepten esta mentira. Pero gracias, Señor, porque lo acontecido con los dos testigos será verdadero. Así como su muerte y su resurrección y su ascensión fue verdadera, así también la de estos dos hijos, instrumentos suyos. Gracias le damos, Señor, por la vida de ellos, aunque aún no sabemos quién es el segundo, pero aún así, Señor, le damos grande gloria por estos dos, quien darán su vida para que muchos sean salvos, para que la casa de Israel sea salva. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.